Hola, contestamos proyectos escolares tercer grado. Iniciamos con un nuevo proyecto que se llama Mi Revista de Divulgación Científica. Mi revista de divulgación científica. Hoy es importante tener conocimiento sobre diversos temas. Para ello, es necesario buscar información, analizarla, organizarla, pero, sobre todo, tener presente lo que se aprende en el proceso de investigación. En esta aventura de aprendizaje, reconocerás las características de la descripción, la comparación y el contraste de la información. También, identificarás un problema, sus soluciones, causas y consecuencias. Finalmente, elaborarás una revista científica con textos expositivos. Entonces, en este proyecto se realizará una revista de divulgación científica. Lo que sabemos. 1. En pequeñas comunidades, lean el siguiente fragmento. Mi visita a la granja de conejos. Rigoberto Cabrera Romero. Los conejos son parte de un grupo de mamíferos conocidos como lagomorfos, en el que también se encuentran las liebres. En México, estos animales pueden criarse para que sean nuestras mascotas o para el consumo humano y la generación de muchos productos. Nuestro país cuenta con las condiciones climáticas ideales para su desarrollo, por lo que se reproducen con facilidad. Si una hembra está sana, puede llegar a tener hasta 10 crías al mismo tiempo. Cuando acaban de nacer, a estos animales se les llama gazapos. Entonces, después de haber leído la lectura, te recomiendo que la leas varias veces para que sepas de qué se trata, porque en base a eso vas a hacer algunos ejercicios. Inciso A. A. Subrayen las palabras que no conocen. B. Búsquenlas en el diccionario de la biblioteca de aula y anótenlas en su cuaderno. Entonces, lo que vas a hacer en esa lectura es, como te dice aquí, subrayar las palabras que no conoces. En mi caso, a pesar de que aquí en la lectura te dice que es un lagomorfos, yo lo decidí subrayar porque no entendí bien la definición. Tampoco conozco bien lo que es crías y gazapos. Entonces me fui al diccionario e investigué las palabras que en mi caso yo no conozco. Recuerda que tú vas a subrayar todas esas palabras que tú desconoces su significado. Son un orden de mamíferos. Este grupo incluye las diferentes especies de conejos, liebres y picas. Significa con forma de liebre. La característica que define a los lagomorfos es la presencia de 2 pares de incisivos en la mandíbula superior. Entonces, un lagomorfos son estos que parecen conejos, pero que tienen 2 dientes en la parte de arriba. 2 pares de incisivos en la mandíbula superior. 2 pares. No solamente 2, sino 2 pares de dientes, o sea, 4 en total. Ya sea 2 arriba y 2 abajo. También investigué lo que es crías. Conjunto de hijos que tienen de un parto, o en un nido, los animales. Y también gazapos. Un gazapo es el nombre que recibe la cría del conejo o un conejo joven. Entonces, después de haber hecho esa actividad, nos pasamos al inciso C. C. Lean nuevamente el texto, ahora que conocen el significado de todas las palabras. D. Digan en la pequeña comunidad cómo el diccionario les ha sido útil para entender mejor el texto. Entonces aquí vas a dar tu punto de vista de cómo tú consideras que el diccionario te ha servido. Esta es mi respuesta. Porque nos ayuda a comprender el significado de las palabras, conocer su escritura correcta, descubrir sinónimos y antónimos, entender su origen y evolución, y obtener información sobre su uso y contexto gramatical. Lo que acaban de leer y las definiciones del diccionario son textos expositivos, es decir, textos cuya finalidad es informar o explicar un tema mediante conceptos, hechos y otros datos. Entonces podemos decir que los textos informativos, una de sus grandes funciones es informar o explicar un tema mediante conceptos, mediante hechos y otros datos. Para escribir este tipo de texto, es importante investigar información valiosa y organizarla para poder describir o explicar un tema o situación. En esta aventura de aprendizaje, redactarás un texto expositivo para una revista científica que harás con ayuda de tu comunidad. Entonces en tu libro te dice que los textos informativos, su función es muy valiosa y para poder escribir un texto informativo se debe de investigar para poder luego describir y explicar un tema o una situación
basándose prácticamente en hechos científicos. Lo que haremos. En comunidad, realizarán un texto expositivo sobre algunos de los animales de su región. Para ello, buscarán información en diversas fuentes, compartirán su trabajo con sus compañeras y compañeros, y establecerán algún medio para darlo a conocer a la comunidad. A continuación, se enlistan algunas fuentes de información. Libro de texto La entidad donde vivo. INEGI. Información para niños por entidad federativa Semarnat. México y su diversidad biológica. CONABIO. Biodiversidad mexicana. Entonces, si te das cuenta, te están diciendo que dentro de las actividades que vas a hacer es investigar, pero tú vas a investigar en textos expositivos. Aquí te dan unas fuentes de información, y fuentes de información significa libros o revistas científicas o documentales que puedan ayudarte a tu investigación. En este caso te mencionan algunos libros, algunas páginas de internet para que busques información. Número 1. De forma individual, tomando en cuenta tu comunidad, investiga en las fuentes de información qué animales viven en tu estado y anótalos en tu cuaderno. A. Identifica sus características, su tipo de alimentación, su hábitat y otros datos interesantes. Entonces, como primera investigación que vas a hacer en tu proyecto es investigar los diversos tipos de animales que existen, que viven en tu estado, en tu entidad, y vas a identificar, investigar sus características, su tipo de alimentación, su hábitat, es decir, en dónde viven, y otros datos interesantes. Ejemplo, información relevante de animales de mi región, que es el estado de Jalisco. aquí yo menciono que en Jalisco existen animales como venado cola blanca. Estos animales habitan en bosques, matorrales y demás información. También están el águila real, entre otros mamíferos y aves. También encontré información de aquí de la región de Autlán de Navarro, Jalisco, que se da o que existe el tlacuache. También encontré información que en Jalisco se vive lo que es la zorra gris. Así, del mismo modo, tú vas a buscar información de los diferentes tipos de animales que existen, que viven en tu región, y no olvides investigar sus características, el tipo de alimentación y en dónde viven, que viene siendo su hábitat. 2. En pequeñas comunidades, con la ayuda de su maestra o maestro, realicen una tabla donde escriban lo que recuerdan de los animales que identificaron. A. Observen el ejemplo. Entonces, aquí en tu libro te dice que van a hacer una tabla. ¿Estás cansado de las tareas de tus hijos? ¿Qué terminas haciéndolas tú? Solución. Visita Mexprimaria en el canal de YouTube. Mexprimaria, la mejor opción para las respuestas y ayuda a las tareas de tus hijos. Oh, yeah. Muchas gracias. Si te dejan de tarea hacer una tabla como esta, vamos a decirte cómo le puedes hacer. Vamos a ver el ejemplo que te da tu libro. Si te das cuenta, esta tabla está conformada por 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Comenzamos con el nombre del animal. En este caso es Nombre del animal. Iguana. Después tenemos ¿De qué se alimenta? Verduras ricas en calcio como lechuga, betabel, col, acelga, espinaca. Además, calabaza, jitomate o pepino. dónde vive. ¿Dónde vive? En lugares calurosos y húmedos, prefieren dormir en las copas de los árboles altos. También tendrías que investigar ¿Cuáles son sus características físicas? Hay pequeñas y grandes, tienen 4 patas y una cola larga, tienen escamas en la piel, son de diversos colores que van del amarillo al anaranjado, además de azules o verdes. y otra información. En este caso de la iguana pusieron esta información. Otra información. Pueden correr, saltar, trepar y nadar. Son poiquilotermos, es decir, cambian su temperatura a lo largo del día. Salen a tomar el sol porque son animales de sangre fría. Así, del mismo modo, vas a investigar el animal o animales que
te mencione tu maestra que ustedes vayan a considerar investigar. Por ejemplo, en Jalisco, hay en diversos animales y voy a investigar. Nombre del animal. Venado cola blanca. ¿De qué se alimenta? Alimentación, se alimenta de hojas, hierbas, brotes, frutas y bellotas. ¿Dónde vive? En las zonas boscosas de la Sierra Madre Occidental y en áreas de la Sierra de Manantlán. ¿Cuáles son sus características físicas? Miden entre 1.5 y 2.5 metros, con un pelaje que cambia de color según la estación. Los machos tienen astas que mudan anualmente. Su característica más distintiva es la parte inferior de la cola, que es de color blanco brillante. Otra información. Usan su cola blanca como una señal de alarma para alertar a otros venados sobre la presencia de depredadores. Son animales muy rápidos y ágiles, y su sentido del olfato es extremadamente agudo. Así del mismo modo, vas a investigar. Si te dejan de tarea investigar cualquier animal, pues aquí te dejo para que lo tengas y lo puedas usar si es que te sirve la información. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? 1. En pequeñas comunidades. Cada integrante elija un animal propio de la región de acuerdo con lo que investigaron previamente. A. Pónganse de acuerdo para que todos los animales sean distintos en cada pequeña comunidad. Así es que vas a elegir un animal. Por ejemplo, yo elegí investigar sobre el venado cola blanca, que es un animal de mi región. 2. En colaboración con su pequeña comunidad, elaborarán una revista científica sobre los animales con base en la información que recopilaron. Observen el siguiente esquema de trabajo para realizarla. Entonces, muy posiblemente tu maestra o tu maestro van a hacer equipos en tu salón y con ese equipo ustedes van a crear una revista, si es que así lo especifican sus maestros. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Porque te dice aquí que observes el siguiente esquema, que ves aquí, 1, 2, 3, es un esquema de trabajo para realizar la actividad. Te dice que 1. Elegir el título de la revista. 2. Buscar información sobre su animal favorito. 3. Organizar la información encontrada. Entonces, en este caso, ya deberías de tener hasta el punto número 2 y parte del 3, si no es que ya toda la información. Vamos a seguir viendo el esquema. 4. Ilustrar con imágenes de los animales elegidos. 5. Escribir el texto expositivo en una página. Van a escribir lo que previamente investigaron para ir formando su texto expositivo. Recuerda que van a crear una revista científica. ¿Qué más? 6. Ordenar los textos expositivos. Aquí van a ordenar los textos que hayan investigados de los diversos animales. 7. 7. Hacer el índice con la guía de la maestra o el maestro. 8. Redactar, en comunidad, la presentación y diseñar la portada. Para su revista van a diseñar su portada. Listo. 9 sería 9. Incluir una página para consignar los nombres de los integrantes. para que escriban quiénes fueron los creadores de esa revista. Y 10. 10. Engrapar o coser las páginas para formar la revista con ayuda de su maestra o maestro. Esas serían las actividades que recomienda tu libro para elaborar su revista científica. Pasamos a los materiales que muy probablemente utilicen para hacer este proyecto. Materiales. Hojas de papel blanco o de reuso. Lápices de colores. Hilo y aguja. Engrapadora y grapas. Número 3. 3. De manera individual, pero considerando a tu comunidad, revisa en la biblioteca de aula, la escolar o en la biblioteca pública, algunas revistas de divulgación científica para tener una idea de cómo son. Entonces aquí te dice en tu libro que vas a echarle un vistazo a este tipo de revistas. Consulta cómo ves. Revista de divulgación de la ciencia, UNAM, muy interesante Junior, National Geographic Kids, y observa con atención las publicaciones para que la revista que hagan en comunidad sea parecida. Entonces aquí te dice y te menciona algunas revistas científicas. Aquí yo te menciono otras como Ciencia y Desarrollo. Ciencia y Desarrollo con los temas de la vida en redes. Este es otro tipo de revistas científicas. Muy interesante, que aquí te la mencionan. En este caso es muy interesante, pero para adultos, porque también hay muy interesante kit. Y ustedes van a ir hojeando y viendo cuál es el contenido. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo de una revista científica
que es de astronomía. Si te das cuenta, tiene una imagen, tiene lo que es el título, lo que es una breve reseña del artículo donde te puedes dar una idea de qué va a tratar, y luego ya aquí comienza toda la investigación y todo el artículo, y por acá, si te das cuenta, tiene como un subtema del tema principal. Lo que necesitamos saber. Lo que necesitamos saber. Para iniciar la formación de la revista, es importante recopilar información sobre los animales que cada uno eligió. 1. De manera individual, pero considerando a tu comunidad, investiga en la biblioteca de aula, en la biblioteca escolar o la pública las características del animal que elegiste. A. Consulta diferentes fuentes de información. B. Guíate con la tabla del apartado Lo que haremos. Aquí previamente ya te habían dicho que investigaras información de diversos animales que vivían en tu región. Y también recuerda que nos habían pedido elegir un tipo de animal para hacer el artículo que formará parte de tu revista científica. Así es que ahorita ya deberías de tener un poco de información, y si no la tienes es momento de buscar la información para hacer el artículo de tu revista. Aquí vemos una breve definición y para que te des una idea de lo que es la fuente de información. Vamos a leer. Pero antes te menciono que hay que llenar una tabla que a continuación se va a presentar para que te des una idea o una guía de cómo debes de buscar la información. De hecho, esta tabla ya la vimos con anterioridad y te la vuelven a mencionar para que cuando estés investigando tengas en cuenta y investigues el nombre del animal, de qué se alimenta, dónde vive, cuáles son sus características físicas y otra información. Y también puedes investigar entre lo que es el nombre del animal, cuál es el nombre científico que tiene el animal que escogiste. Pero vamos a ver lo que es la fuente de información. Las fuentes de información son los libros, revistas, documentos, videos, sitios de internet o personas de las cuales se obtiene información. Durante la investigación, es importante llevar un registro de todas las fuentes consultadas. Entonces aquí en tu libro te dice que una fuente de información es donde tú consigues, como su nombre lo dice, información del tema que tú quieres, y puedes obtener información en revistas, documentos, videos, en algunos sitios de internet o haciendo preguntas a diferentes personas. Número 2. 2. Junto con su pequeña comunidad y siendo solidarios, hablen sobre la información que recopilaron del animal que les ha interesado. En las revistas científicas se presenta la información en textos expositivos y explicativos. En ellos se desarrollan temas sobre los avances científicos, la economía, la educación o la naturaleza y sus fenómenos, por ejemplo, la lluvia, el nacimiento de las estrellas, las vacunas y las prótesis robóticas. Aquí te mencionan que en una revista científica vas a encontrar información de tipo expositivo, o sea, van a tener textos expositivos y explicativos, y todo lo que tú vas a encontrar ahí se basa en la ciencia. Te va a mostrar avances científicos o avances de economía, o va a hablar de la educación, de la naturaleza, de fenómenos naturales, etc. Por ejemplo, aquellas que explican algunas situaciones que afectan al entorno, como la contaminación ambiental, qué la causa, qué consecuencias tiene vivir en un ambiente contaminado, cómo afecta a la salud de los niños, qué se puede hacer para disminuir la contaminación. Así que los textos expositivos manejan un lenguaje claro y ordenado. Tienen una introducción donde se da a conocer el asunto, un desarrollo donde se explica el tema que, a su vez, puede contener varios subtemas, y una conclusión en la cual se recapitula lo expuesto o se ofrecen opiniones o sugerencias. Número 3. 3. Para profundizar sobre los textos expositivos, de manera individual consulta Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familia, para buscar información sobre los siguientes temas. Así es que en tu libro de saberes, o bien, si la maestra o tu maestro te dice que puedes usar también otras fuentes de información, tendrías que investigar lo siguiente. A. Definición de los textos expositivos. Un texto expositivo es un escrito que tiene como objetivo principal informar sobre un tema específico.
Su función es explicar una idea, un concepto o un hecho de manera clara, objetiva y ordenada, utilizando párrafos bien estructurados y, a veces, recursos como subtítulos, imágenes o negritas para que la información sea más fácil de comprender. También puedes sacar la definición de textos expositivos en tu propio libro de proyectos escolares. Ahí en este libro, en este proyecto, te da diferentes definiciones. Inciso B. B. Tipos de texto expositivo, problema y solución, comparación y contraste, causa-consecuencia. Iniciamos con... Plantea una situación problemática y luego propone una o varias soluciones. Los desechos contaminan. Solución: reducir basura, separar por tipos, reciclar. Entonces, existe el tipo de texto expositivo en donde se presenta una problemática y se presenta una solución, y aquí te presento el ejemplo de los desechos de contaminación es un problema y la solución o una posible solución es reducir basura, separar por tipos y reciclar. Ahora vamos a ver el tipo de texto expositivo de comparación y contraste. Presenta semejanzas y diferencias entre dos o más elementos, animales, ideas, épocas, etc. Primavera vs verano. La primavera florece aunque hace calor, pero menos intenso que en verano. Aquí te dice, te estás diciendo que un texto de comparación te presenta a lo mejor una problemática o simplemente algo y lo compara con otra cosa. En este ejemplo tenemos que la primavera se compara con el verano y hace una especie de contraste en donde te dice que en la primavera florecen las florecitas y salen los frutos, pero el calor es menos intenso que en ¿qué? Que en el verano. Vamos a ver el otro tipo de texto expositivo que sería causa-consecuencia. Explica qué causa produjo un efecto o cuáles fueron las consecuencias de un fenómeno o situación. Utilizado en textos que analizan razones de eventos o sus efectos. Ahora vamos a ver planeación de texto expositivo. C. Planeación de textos expositivos. Enseña cómo estructurar un texto expositivo ordenando ideas, deductiva o inductivamente, revisando redacción y corrigiendo errores. Se plantea primero el orden de ideas, luego planificación, escritura y revisión. Listo. 4. 4. Escribe en tu cuaderno un resumen de los distintos temas, te será de utilidad más adelante. Entonces aquí te dice que en base a los temas o posiblemente al tema que te haya tocado, realices un resumen. Este sería mi resumen en base a lo que acabamos de explicarte. Aquí te dejo mi resumen de los temas que se vieron anteriormente, espero te sirvan. Los textos expositivos pueden organizarse de distintas maneras. Problema-solución. Presentan un problema y ofrecen una o varias soluciones. Comparación-contraste. Muestran semejanzas y diferencias entre dos o más elementos. Causa-consecuencia. Explican la relación entre un hecho y sus efectos. Planeación. Consiste en ordenar ideas, escribir y revisar para lograr un texto claro y bien estructurado. Recuerda que aquí tendrías que preguntarle sobre qué resumen van a realizar, sobre lo que previamente investigaron de los animales o sobre lo que previamente investigaron acerca de los textos expositivos y sus tipos. Pasemos a nos acercamos. Nos acercamos. 1. En asamblea, comparen las características de los animales que cada uno investigó y contrasten sus diferencias. Recuerden utilizar el resumen que hicieron previamente. 2. De manera individual, pero considerando el trabajo en comunidad, realiza el primer borrador del texto que publicarás en la revista. Para ello, organiza la información que investigaste sobre el animal que elegiste. Si aquí tú sigues leyendo, te dice que el resumen va a ser de el animal que previamente tú elegiste y que previamente ya investigaste. Pero tal vez la maestra también te pida un resumen de este tipo. ¿Estás cansado de las tareas de tus hijos? ¿Qué terminas haciéndolas tú? Solución. Visita Mexprimaria en el canal de YouTube. Mexprimaria, la mejor opción para las respuestas y ayuda a las tareas de tus hijos. Oh, yeah. Muchas gracias.
3. Haz un esquema con la información recopilada para exponerla. Este te ayudará a realizar más adelante otros productos. Así es que aquí en esta actividad 3 vas a hacer un esquema de la información del animal, de toda esa información que tienes, ahora la vas a representar en un esquema. Ejemplo, yo voy a hacer un esquema, pero voy a basarme o voy a realizarlo lo que es un mapa mental. Aquí en este mapa mental, si te das cuenta, yo estoy poniendo la información de lo que es de los diferentes tipos de textos informativos. Pero recuerda que tu información o tu esquema va a ser del animal que previamente investigaste. En este caso, estoy haciendo un mapa mental sobre los diferentes tipos de textos expositivos que son problema-solución, comparación-contraste. Fíjate bien que este esquema, en la parte de en medio, va lo que es el mapa mental. Aquí se pondría el título que estás previamente analizando o creando. En este caso sería el nombre del animal. Y luego vas a ir poniendo las definiciones que hayas investigado. 4. 4. En asamblea, y con ayuda de su maestra o maestro, definan todos los datos que deben incluirse de cada animal. Pueden orientarse con el siguiente ejemplo. Vamos a ver el esquema que en tu libro se presenta. Aquí hay un tipo de esquema. Si te das cuenta, está como dividido en dos partes. Aquí está una parte y por acá está la otra. Y dentro del esquema, si te das cuenta, también anexaron el dibujo o más bien la imagen de la iguana. Iguana rayada. Nombre común. Iguana rayada. Nombre científico. Tenosaura similis. ¿Dónde habita? En lugares calurosos y húmedos, prefieren dormir en las copas de los árboles altos. ¿Cómo se desplaza? Le gusta correr, saltar, trepar y nadar. ¿Qué come? Verduras ricas en calcio como lechuga, betabel, col, acelga, espinaca. Además, calabaza, jitomate o pepino. ¿Qué características físicas tiene? Hay pequeñas y grandes, tienen 4 patas y una cola larga, cuentan con piel con escamas, son de diversos colores que van del amarillo al anaranjado, además de azules o verdes. Datos curiosos. Son poiquilotermos, es decir, cambian su temperatura a lo largo del día. Salen a tomar el sol porque son animales de sangre fría. Entonces aquí vemos otro tipo de esquemas. Anteriormente yo te mostré el esquema de mapa mental. Aquí están utilizando este esquema. Y por acá te voy a dar otro ejemplo, pero ahora sí utilizando el animal que investigué. Ejemplo del animal que es originario de mi región y la información que obtuve la presentaré en un esquema diferente al del ejemplo del libro. Animal que seleccioné fue el cerdo. Nombre común, cerdo, también conocido como puerco, cochino, chancho, marrano. Hábitat, granjas, bosques, zonas rurales en todo el mundo. Características físicas, cuerpo robusto, patas cortas, hocico largo, piel gruesa con cerdas, rabo rizado. Alimentación, omnívoro, consume vegetales, raíces, frutas, insectos y carne. Nombre científico, sus escrofa domestica. Desplazamiento, cuadrúpedo, camina sobre sus 4 patas con pezuñas. Dato curioso, su inteligencia es comparable a la de un niño de 3 años. Si te das cuenta, este esquema utilicé llaves y como tema lo puse en la parte izquierda y de ahí se crearon diferentes subtemas para luego de cada subtema se cuelgan otros pequeños subtemitas. Recuerda que esta información son las que se muestran en la tabla que previamente se mostró. Pero ahora la información la trajimos en forma de esquema. 5. 5. Con su pequeña comunidad, intercambien los esquemas para saber si contienen la información necesaria y dialoguen para mejorarlos. Yo ya hice mi esquema y Cuando lo tengan presenté la con la información maestra. en un esquema y esté lista,
5. Con su pequeña comunidad, intercambien los esquemas para saber si contienen la información necesaria y dialoguen para mejorarlos. Cuando tengan la información en un esquema y esté lista para publicarse, es momento de realizar la revista de divulgación científica. Entonces, si te das cuenta, sí vas a tener que hacer un esquema, el que tú consideres o el que te mencione tu maestra. Yo ya hice mi esquema y lo presenté con la maestra. Si quieres saber cuál fue, puedes retroceder el video y ahí analizarlo. 6. 6. Observen, en comunidad, los ejemplos de distintas revistas científicas para que identifiquen sus características y logren desarrollar la suya. A. Consulten, nuevamente, las revistas científicas de la biblioteca de aula o acudan a la biblioteca pública. B. Si tienen acceso a Internet, con apoyo de un adulto consulten revistas digitales. Entonces, a esta altura del proyecto ya debes de tener tu esquema y tu investigación ya terminada. Vamos a ver qué te dice en Lo construimos. Lo construimos. 1. En pequeña comunidad, realicen un borrador de la página de su revista en una hoja de reuso con la información que recopilaron en su esquema. Tomen en cuenta las características que observaron en las revistas consultadas. Entonces, aquí yo te voy a poner como ejemplo cómo quedaría mi artículo del animal que yo investigué. Título del artículo: El cerdo, un animal muy inteligente. El cerdo es un animal que vive en granjas y a veces en los bosques. Su nombre científico es Sus scrofa domestica, pero todos lo conocemos como cerdo, puerco o cochino. Tiene el cuerpo gordito, patas cortas, un hocico largo y un rabo que se enrosca como un resorte. Se mueve caminando en 4 patas y le gusta revolcarse en el lodo para estar fresco. Los cerdos comen de todo: frutas, verduras, raíces, insectos y hasta carne. Por eso se dice que son omnívoros. Aunque parezcan sucios, son muy inteligentes. Algunos científicos dicen que pueden aprender cosas como un niño pequeño. Entonces, aquí Dato curioso, los cerdos pueden reconocer su nombre y aprender trucos, igual que los perros. Entonces, aquí podemos ver el artículo. Si te das cuenta, es toda la información que se hizo en la tabla y que se hizo en el esquema. Ahora solamente la coloqué de tal forma que suene correctamente y que parezca un artículo para la revista científica. Número 2. 2. De manera individual, pero considerando el trabajo en tu pequeña comunidad, pasa en una hoja la información sobre tu animal. Debe tener las correcciones necesarias y estar bien organizada. Así es que aquí es momento de corregirlas para que cuando hagas el artículo ya final te quede bien. Reorientamos. Reorientamos. 1. Individualmente, sin olvidar lo que aprendiste en comunidad, revisa la página de cada uno con ayuda de las siguientes preguntas. Así es que van a revisar entre sus compañeros o tú solo vas a revisar y vas a ir contestando estas preguntas en base a tu artículo. A. ¿Tiene título? Sí, en mi caso sí tiene título. B. ¿Se incluye toda la información necesaria para conocer a cada animal? Sí, está todo lo necesario de acuerdo a la tabla y a las cosas que pidieron en el proyecto. C. ¿La redacción es clara y sin faltas ortográficas? Sí, es clara y no tiene faltas ortográficas. D. ¿Incluye imágenes? Se me olvidó, las pondré. En mi caso se me olvidó poner las imágenes, así es que me voy a tener que lanzar a investigar imágenes para mi artículo. Así es que puedo poner e imprimir o dibujar un tipo de cerdito así como este, o un montón de cerdos así como por acá, o este tipo de fotografías también la puedo incluir en mi artículo porque yo estoy hablando del cerdo. Número 2. 2. Es tiempo de recopilar sus trabajos y diseñar la revista. De manera individual, pero tomando en cuenta las opiniones de tu pequeña comunidad, observa en el siguiente esquema los elementos que deben incluirse en la estructura de una revista para que lo realices de la misma forma. Aquí vemos otro tipo de esquemas. Si te das cuenta, este es como un esquema tipo de flechas, digámoslo así, en donde se presenta el título y los diferentes subtemas que debe de contener una revista de divulgación de la ciencia. Vamos a analizarlo. Revista de divulgación de la ciencia. Portada. Índice. Presentación o introducción. Textos de la revista. Páginas de cada animal.
En Contraportada. en este caso, que vemos acá, que te dice texto de la revista, es decir, ya vas a hacer el artículo, el texto, y te dice páginas de cada animal, significa que vas a ponerle las imágenes. Y la contraportada es la parte de atrás en donde tiene un pequeño texto, la revista, indicándote a lo mejor los temas o cuál es el tema principal para que tú te animes a comprarla, a leer la revista. 3. 3. Una vez que todas las pequeñas comunidades hayan organizado la información de acuerdo con la estructura que debe tener la revista, pidan ayuda a su maestra o maestro para coser o engrapar las hojas. Así es que es momento de que las hojas dejen de estar sueltas, ya sea que las vayan a coser o engrapar. 4. 4. Después, será momento de difundirla en asamblea e intercambiarla con sus compañeras y compañeros. Pregunten a los demás estudiantes qué opinan de su propuesta en cuanto al diseño y al contenido. Ahí ustedes van a platicar qué les parece la revista de sus otros compañeros y luego pasan a lo comunicamos. Lo comunicamos. 1. Es tiempo de compartir las revistas que han creado con el resto de la comunidad escolar. Esto se realizará mediante exposiciones donde se invitará a estudiantes de otros grupos. Recuerda que tu revista debe de contener lo que es una portada y dentro de la portada debe de contener el título de cómo se va a llamar tu revista, debe de contener los integrantes, un índice y los artículos para que quede bien padre tu revista. Vamos a ver el inciso A. A. Junto con su maestra o maestro, determinen el mejor lugar para presentar las revistas, así como una fecha y hora para ello. Se determinó que el mejor lugar era la biblioteca. Se dijo que se presentaría un viernes para que haya más audiencia. La hora sería 20 minutos antes del recreo. Recuerda que si te lo dejan de tarea, aquí te dejo una información para que tengas una idea y determines tú la fecha, el día exactamente y el mes, dependiendo de lo que te dejen de tarea. Inciso B. B. Inviten a sus compañeras y compañeros de otros grados a explorar las revistas y pregunten sus opiniones o sugerencias para enriquecerlas. Revisamos la experiencia. Revisamos la experiencia. Una vez concluida la exposición de las revistas elaboradas, es momento de reflexionar sobre la experiencia. 1. De manera individual, pero tomando en cuenta que eres parte de una comunidad, reflexiona sobre las siguientes preguntas y pon tus pensamientos por escrito. Inciso A. A. ¿Qué cambiarías al realizar tus siguientes revistas de divulgación científica? Esta sería mi respuesta en base a mi experiencia. Cambiaría algunos temas, que fueron de poco interés para la comunidad estudiantil. Eso es lo que yo me di cuenta, que algunos temas no fueron llamaron tanto. Así es que tal vez, si creo otra revista científica, cambiaría algunos temas. Inciso B. B. ¿Qué aprendiste sobre los textos expositivos? Aprendí que un texto expositivo nos da a conocer temas con mayor precisión y nos presenta gráficas, fotografías, esquemas, diversas imágenes para complementar el tema que se está tratando. Esto es lo que yo aprendí de los textos expositivos. Inciso C. C. ¿Cuáles fuentes de información te parecieron más útiles? En base a mi Me experiencia, parecieron útiles los libros, artículos que se encuentran en algunas revistas científicas o artículos que se encuentran en el Internet. pero sobre todo a mí me gustó más los artículos o la información que encontré en el Internet. Inciso D. D. ¿Consideras que puedes realizar un texto expositivo sobre algún tema en particular? Considero que me falta más práctica para hacer este tipo de textos, pero con un poco de ayuda de mis padres puedo lograrlo. Así es que si tú necesitas ayuda de tus padres, puedes responder algo así. Número 2. 2. En asamblea, dialoguen sobre qué otras formas de difusión de la información podrían usar tomando en cuenta lo que aprendieron en esta aventura de aprendizaje. Entonces, estando en su salón, van a dialogar sobre qué otras formas de difusión pueden emplear para que sus textos, sus artículos expositivos sean conocidos por otras personas. Tal vez podrían usar las redes sociales con ayuda de un adulto y la supervisión de un adulto, o tal vez podrían utilizar para dar a conocer su revista folletos, carteles, etc. Número 3. 3. Por último,
escriban los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para realizar la revista de divulgación científica. Estos fueron los acuerdos a los que se llegaron en mi salón, te los dejo por si te sirven. Se acuerda formar un comité organizador responsable del contenido, diseño y difusión de la revista de divulgación científica. Se establece que todos los miembros participan con al menos un artículo o sección para fomentar la colaboración. Se decide realizar reuniones semanales para revisar avances, corregir textos y planificar la impresión y distribución. Se acuerda respetar los lineamientos de contenido apropiados para niños y promover el trabajo en equipo y respeto entre todos los participantes. Estos serían los acuerdos. Recuerda que los tuyos serán diferentes, pero te los dejo por si te sirven. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Te invito a que te suscribas al canal y que invites a otros compañeros para que puedan realizar sus actividades más fácilmente. Puedes invitar a los compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. Que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.